noches, feliz viernes para todos. Muchísimas gracias por cerrar así la semana con nosotros para conocer el análisis de estos temas que marcan la agenda nacional. Sin duda alguna hablaremos de temas relacionados con la seguridad y especialmente la situación de pandilleros salvadoreños en nuestro país. También hay ciertas dudas, cierta incertidumbre, pero sobre todo el temor de una recesión económica en Estados Unidos que puede afectar al mundo, incluyendo Guatemala. Estos son algunos de los temas que estaremos abordando esta noche con el licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos acompaña para poder conocer entonces esos análisis de los temas que le presentaremos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Andrés. Es un placer estar con ustedes en casa. Así es, y por supuesto la parte internacional es muy importante conocerla porque ayer le dábamos un adelanto de una noticia internacional, hoy tenemos nueva información. Andrés Estrada nos da un adelanto de lo que se viene en nuestro bloque internacional. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería, y así es, el impacto sobre el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien había sido uno de los políticos con una de las carreras más importantes en Japón, asesinado, algo que impacta bastante en Japón, que es un país que generalmente no es violento, en la cual las armas prácticamente no existen, y bueno, ahora se da un ataque armado en contra del expresidente y también hay ciertas decisiones en Estados Unidos con la migración muy importantes que analizaremos en unos minutos acá en A la Medida. Y a continuación nuestros titulares. Pandilleros salvadoreños en Guatemala. Estadísticas de la PNC revelan el número de capturados tras acciones en el país vecino. Capturados en Estados Unidos. Surgen detalles sobre los guatemaltecos que aparentemente planeaban un tiroteo masivo. Temor por posible recesión en Estados Unidos. Analizamos el impacto que podría tener en Guatemala. Unión Aduanera. El Salvador avanza en el proceso de integración a la alianza entre Guatemala y Honduras. Avanza trabajo forense, a punto de concluir proceso de identificación de la última víctima de la tragedia migratoria en Texas. José Freddy Argueta Hernández, de 32 años, alias El Psicópata, de nacionalidad salvadoreña, fue capturado en el kilómetro 105 ruta CA8, entrada a Jalpatagua, Jutiapa. Según agentes, el pandillero ingresó a Guatemala de forma irregular. Investigadores aseguran que alias El Psicópata es miembro activo de la Mara 18, que opera en el vecino país. En el cuerpo tiene varios tatuajes que lo vinculan con la referida pandilla. Se reporta sobre la intercepción de una persona de origen salvadoreño. Él ha sido identificado como José Freddy Argueta Hernández, de 32 años. Tiene varios tatuajes que lo identifican como miembro de una estructura criminal que es activo. Este hombre que intentaba escapar de su país, porque al serle descubierto en El Salvador con estos tatuajes que lo identifican como ser miembro activo de la Mara, es puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Él quiso escapar hacia Guatemala, pero acá la Policía Nacional Civil Guatemalteca lo ha puesto ahora a disposición de las autoridades salvadoreñas en un trabajo en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Migración y la Policía de El Salvador a través de la Policía Nacional Civil de Guatemala. La ubicación, la inteligencia y los operativos que se mantienen en el sector de Jutiapa, lugar donde se ha interceptado a este hombre, han sido efectivos porque se dan los resultados de detenciones de estas personas, de la localización de estas personas que han llegado hasta el límite de maquillarse el rostro, los tatuajes, esconderse en un baúl de un vehículo, han tratado la manera de poderse esconder en transporte pesado. Estadísticas de la Policía Nacional Civil revelan que 58 pandilleros salvadoreños han sido capturados en Guatemala, que trataban de esconderse de la justicia de El Salvador, pero ya fueron expulsados. Bueno, vamos a ponerles algunos antecedentes de esta situación porque hace unos meses el presidente de El Salvador estableció un régimen de excepción, en este caso para poder combatir de forma frontal también a las pandillas, un régimen que fue avalado también por la Asamblea y de esta manera se ha ido prorrogando incluso, y pues a raíz de esto se ha dado a conocer que pandilleros han salido de El Salvador huyendo obviamente de esta situación donde los operativos se han incrementado constantemente y por cierto se han realizado varias detenciones en el país vecino.
varios pandilleros que huyen de El Salvador, algunos han sido localizados en Guatemala y este es el recuento que se tiene, 58 reportados hasta el momento que han sido detenidos en nuestro país, varios de ellos ubicados en áreas fronterizas y especialmente también en el departamento de Jutiapa. Licenciado Clavería, esto sin duda alguna, sabemos que Guatemala también es asediada por las pandillas y que están plenamente establecidas. Es decir, hay varios grupos, hay varias clicas que están establecidas y que tienen conexión con El Salvador, que son estructuras que están muy bien organizadas transnacionalmente. Entonces, ¿esto cómo ha afectado o cree usted que ha afectado este establecimiento del régimen en El Salvador a Guatemala? Sí, yo creo que sí, porque efectivamente usted lo ha planteado muy bien. Existe una interrelación entre las diferentes pandillas a nivel transnacional, por ejemplo, con los hondureños, con los salvadoreños, con los grupos que funcionan en México y con las pandillas que funcionan en Estados Unidos. Por lo tanto, esta interconexión hace que efectivamente cuando se aplica operativos en la magnitud que se están aplicando en El Salvador, comienza un repliegue de todos estos grupos buscando no quedar atrapados y presos en El Salvador. Por lo tanto, muchos de ellos han salido para Guatemala, para México y para Estados Unidos. Seguramente. Creo que el trabajo que ha hecho la policía es el correcto, pero desde luego hay que seguir trabajando. Esto no se va a detener ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, media vez no se terminen los operativos en El Salvador. Por lo tanto, estar coordinados con las autoridades salvadoreñas es fundamental para expulsarlos de manera inmediata. Licenciado, cuando vemos entonces este actuar de El Salvador, que está en todo su derecho de poder ejercer los planes, proyectos y las políticas que consideren en materia de seguridad, ¿qué país de Centroamérica, que estamos entonces cercanos a El Salvador, es decir, Honduras, Guatemala, incluyamos a México también, ¿a quién cree usted que le afecta más esta situación y que se puede ver entonces mayormente invadido por pandilleros salvadoreños? Yo creo que nosotros, porque efectivamente nosotros tenemos una relación mucho más cercana con ellos y una relación más fluida. La parte fronteriza con El Salvador es muy grande y aparte de ser muy grande, pues tiene muchos pasos ciegos. Por eso es que hay que hacer un trabajo de inteligencia y de investigación criminal muy fuerte para detectar si esta gente se ha quedado asentada en algunos municipios del oriente, que lo dudo. Más creo que se buscan el traslado para la ciudad capital o los municipios aledaños, pero no se quedan en el oriente del país porque saben los riesgos que corre la vida de ellos también en esos lugares. Sin duda alguna, pero también es importante entonces, ¿no? Porque también las fuerzas de seguridad, pues, establecieron un plan de prevención de seguridad en las áreas fronterizas, han aumentado operativos también para lograr la captura de los pandilleros salvadoreños y de todo pandillero. Prueba de ello es la detención de 58 de ellos en nuestro territorio, pero ¿qué más se puede hacer para tener un mayor resultado y sobre todo un mayor control e impedir que estas personas, estos presuntos pandilleros, pues se establezcan aún más y puedan entonces sentar al final su base central en Guatemala? No, muy difícil porque los intereses de las clicas guatemaltecas y de las pandillas Salvatrucha y 18 son también en Guatemala una realidad. Es decir, usted no le va a ceder territorio o un espacio para que las personas puedan extorsionar, para que puedan hacer narcomenudeo o sicariato o cualquier otro tipo de actividad ilícita a las que se dedican estas pandillas a un grupo que se pretende instalar en Guatemala. Desde luego que eso no. En todo caso, lo que hay es la solidaridad que puede tener el hecho de pertenecer a una pandilla en común, pero que en algún momento tendrán que regresar a sus países de origen. Vamos a ir ahora con unos datos para poder ampliar este análisis y mostrar también a ustedes alguna información para que vayamos entonces continuando con este análisis. Y es que es necesario también
ir apuntando esta información sobre el gobierno de Nayib Bukele, que mantiene de hecho esa política represiva en El Salvador para tratar de controlar el fenómeno que representa las pandillas en ese país. Guatemala ha debido reaccionar ante las fuertes medidas tomadas por El Salvador para poder combatir las maras. Sigue siendo necesario sin duda que las autoridades de seguridad nacional desplieguen planes operativos para resguardar nuestra frontera. Se cuenta con elementos de fuerzas combinadas para el resguardo, sobre todo de la frontera y los pasos ciegos fronterizos, según se indica, pero ¿qué tanto está funcionando? También es necesario, o qué tanto también se pueden ir fortaleciendo. Vamos a ir mostrando también otros datos, porque las pandillas hay que indicarlas que son un fenómeno transnacional, como lo hemos indicado acá, con plena capacidad operativa. Por el momento, Guatemala no ha sufrido una invasión de pandilleros vecinos, para poder entonces establecerse. Ya explicaba el licenciado Clavería ese punto. La coordinación sin duda entre la Policía Nacional Civil y el Ejército por el momento parece estar dando resultados, al menos para impedir esa llegada masiva que se tenía temor al principio cuando se anunciaban las medidas del Salvador. Concretamente, el ministro de Gobernación está recibiendo apoyo del Ejército de Guatemala, no solo con efectivos militares, sino también con aeronaves y drones para vigilancia y el control. Una cosa es impedir que entren mareros salvadoreños, pero también debe existir un enfoque en combatir lo interno de este fenómeno delictivo, porque recordemos, esto se vino a sumar a los esfuerzos en materia de seguridad que las autoridades deben realizar, pero sin perder el objetivo que es el combate a las estructuras delictivas, hablando específicamente a las pandillas. Claro, es que mire, yo creo que hay dos cosas que hay que resaltar. El ejército y la policía no pueden cuidar la frontera metro por metro. Es decir, el trabajo es un trabajo de inteligencia que se comparte y se coordina con las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas. Se va teniendo la información de quienes han salido de allá y que ya entraron a territorio guatemalteco, y aquí empieza otro proceso de persecución para poderlos detener en territorio guatemalteco y devolverlos, en primer lugar. En segundo lugar, esto tampoco puede convertirse única y exclusivamente en el centro de atracción del trabajo operativo de las fuerzas de seguridad, porque nosotros tenemos también graves problemas en diferentes municipios y algunos departamentos como Quezaltenango, Huescuintla y el departamento de Guatemala en temas de maras, que es distinto a cómo funcionan en El Salvador, pero que efectivamente hay que seguirse enfocando y trabajándolas para evitar que no solo crezcan, sino que sigan produciendo el daño que producen normalmente a la ciudadanía. Licenciado, hemos visto los efectos que ha tenido El Salvador por las pandillas, donde es uno de los principales problemas de seguridad que enfrentan, donde también se da el tema de la extorsión, y que las medidas que se tomó por parte del presidente Nayib Bukele fue a raíz de la cantidad de muertes que se registró en los días previos a que se toma la decisión, pero especialmente ese fin de semana donde se registraron varias muertes, y sin duda alguna fue un tema que llamó la atención y que hizo que se tomara esta decisión. Guatemala tiene una situación similar, es decir, las pandillas también han cobrado mucha fuerza en nuestro país, han estado asediando con el tema de extorsiones a transportistas, comerciantes, es decir, a todo el mundo, hasta en casas particulares se da esta situación. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer Guatemala para poder también unirse a ese combate en contra de las pandillas, tomar decisiones similares a las de El Salvador, o de qué forma hay que tratar este tema para poder resguardar la seguridad de los guatemaltecos y acabar con las pandillas, disminuir también con las extorsiones que tanto daño le causan a nuestros ciudadanos, pero sobre todo también que tanto está dañando no solo la vida, sino la economía del país? Yo creo que algunas de las medidas que ha tomado el gobierno salvadoreño son las correctas, sin lugar a dudas. Creo que en Guatemala hay que tomar una decisión. ¿Vamos a entrarle realmente a combatir las maras y la criminalidad organizada a fondo, o vamos a seguir haciendo el trabajo que se ha venido haciendo? Porque entrarle al fondo significa también hacer algunas reformas legales que permitan que efectivamente las fuerzas de seguridad puedan operar
no solo en los horarios establecidos en la constitución política del país, sino también revisar qué vamos a hacer con los menores de edad que son utilizados hoy para el sicariato, para el narcomenudeo, para las extorsiones, para el traslado de dinero, etcétera. Por lo tanto, todas estas medidas se tomaron en El Salvador y por eso es que está dando un resultado. Se ha permitido que efectivamente las capturas se hagan sobre la base de las sospechas, que es importante, porque en Guatemala yo he visto casos en los que se ha detenido mareros y se han detenido y puesto a disposición de los tribunales y han sido soltados al otro día, cuando tienen 25, 30 ingresos a la cárcel. Por lo tanto, todas estas medidas significan en algunos momentos entender que primero es la seguridad de la población, segundo es la seguridad de la población, tercero la seguridad de la población y por último el beneficio que se le puede otorgar a estos criminales. No hay que entender claramente que ellos son criminales y que se les debe mantener su proceso judicial transparente y objetivo, pero hasta ahí, y velar por los derechos humanos de las víctimas y de los ciudadanos. Licenciado, como una conclusión breve, quisiera que usted me indicara, Honduras y Guatemala pudo haber aprovechado también el esfuerzo que El Salvador estaba haciendo en el combate y unirse con algún proyecto o algún plan operativo en fuerzas de seguridad que vaya orientado también a un combate frontal contra las pandillas, o cómo podría catalogar usted de una forma breve el actuar que se tuvo en Honduras y en Guatemala. Yo creo que no se podría haber hecho porque fue una decisión unilateral del gobierno salvadoreño, que hay que respetarla, pero para hacer un trabajo coordinado, los tres países debieron haber hecho exactamente lo mismo. Muy bien, este es el punto entonces que le queremos dar a conocer a ustedes también, el combate a las pandillas, cómo los mareros han sido detenidos también en nuestro país, que han ingresado de El Salvador, derivado también de las medidas que se han tomado en este país. Vamos a conocer ahora otras noticias porque también es importante hablar de lo que está pasando en El Salvador, pero no solamente en materia de seguridad, sino también en materia económica. Y es que tanto las autoridades de aduanas como de economía y por supuesto de migración de El Salvador han concretado un avance en acuerdos en el proceso de integración de la nación hacia la unión aduanera con Guatemala y también Honduras. La segunda reunión de alto nivel, los representantes de Honduras, Guatemala y El Salvador avanzaron en la hoja de ruta de la integración de la nación salvadoreña a la unión aduanera. Se espera que la puesta en marcha sea a finales de este año o principios de 2023. Precisamente es una reunión que ha estado coordinando y liderando la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la instancia ministerial que está conformada por los ministros de Economía van a coordinar y tomar una serie de decisiones precisamente para que tengamos claridad cuándo va a ser la fecha en que El Salvador va a finalizar de adherirse, pero también para que podamos hacer una revisión desde una perspectiva integral de todo lo que conlleva esta implementación del proceso de unión aduanera. Como ustedes saben, entre Guatemala y Honduras implementamos este proceso desde el año 2017 y ahora con la adhesión de El Salvador pues viene a fortalecer este proceso de integración. Asimismo, El Salvador anunció un nuevo desembolso de $4 millones para el impulso del área de infraestructura y puestos fronterizos integrados, con lo que se elevaría su aporte a 6 millones. El proceso de integración entre las tres naciones representa el 48.5% del territorio centroamericano, el 50.7% del Producto Interno Bruto de Centroamérica, el 68.3% de la población de la región y el 71.4% del comercio interregional. Muy bien, vamos a hablar entonces de esta situación económica que sin duda alguna pues tiene preocupación, ¿no? Preocupa a nuestro país, al mundo, la recesión, la posible recesión económica, esa posible y esa posibilidad que se ve
más cercana de que se confirme, y solo se está a la espera de que se tenga esa confirmación, pero sobre todo también que se pueda indicar cuál sería el impacto que va a tener para el mundo, porque sabemos, Estados Unidos es un país económicamente fuerte y que sin duda alguna también tiene un papel importante, licenciado Clavería, en el establecimiento de las economías en el mundo. Claro, lo que pasa es que un estornudo en los Estados Unidos a nosotros nos produce una gripe, y al mundo igual, porque efectivamente mucho de la economía del mundo depende del consumo norteamericano. Así es. Y al haber una recesión se afecta la actividad comercial, la actividad industrial, los salarios, y se desequilibra la economía. Y se mide por el Producto Interno Bruto, es decir, cuando este tiene una baja de 2 trimestres o un semestre y hay una recesión. Yo pienso que efectivamente ellos no tardarán en entrar en alguna recesión, como lo manifiestan los expertos. Claro. Pero el problema es que a nosotros ya nos empezó a afectar, porque la inflación se disparó en este mes, en junio, en el 7.55%, que cuando usted hace la comparación con el año anterior, las mismas fechas, es una diferencia muy grande. Por lo tanto, nosotros estamos en el momento en que hay que hacer ajustes a la economía nacional, pero sobre todo en la economía familiar. Y aquí el problema es que la canasta básica ya se disparó. Sí. Y la canasta básica ampliada, que es los alimentos, los servicios, la luz, la educación, el combustible, todo esto que se paga en casa, también ya se disparó, y el precio se disparó en 174 quetzales de inflación. Por lo tanto, estamos en momentos difíciles, que yo creo que la recomendación debería de ser para cuidar el presupuesto familiar. Totalmente. Porque en la medida que nosotros no entendamos que tenemos que cuidar nuestro presupuesto familiar y no salirnos de él, vamos a tener graves problemas de desequilibrio presupuestario. Sin duda alguna. Y este punto es muy importante de tratar, licenciado Clavería, pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando, qué se dice también sobre esta posible recesión económica en Estados Unidos y los efectos que podría causarse. Lo vamos a poner en contexto también con esta nota. Sí, totalmente. Es algo que nosotros como Ministerio de Economía y también como miembro de Junta Monetaria se revisa cada una de las semanas. Hoy, de hecho, tenemos la buena noticia que la economía de Guatemala creció en el semestre 4.5%, indistintamente que obviamente la inflación se elevó, pero sí se mantienen los parámetros que se tenían establecidos por el Banco de Guatemala. La mención también que hemos tenido de que alcanzamos ya los 800 millones de inversión extranjera directa, por lo cual tenemos una muy buena perspectiva para este año, y pues justo este trabajo que estamos haciendo, además de las estrategias de atracción de inversiones y mejora de clima de negocios, es trabajar fuertemente con el fortalecimiento de nuestra economía a nivel regional, así que estamos tomando las acciones. Parte de eso es el plan de emergencia que el señor presidente ya mencionó hace algunos días, y cada una de las carteras estamos trabajando en equipos para mantener pues los balances y que la economía no se vea afectada más de la cuenta por la recesión que hay en Estados Unidos. Ese es uno de los criterios entonces de expertos y de sectores también sobre la recesión económica. Y regreso al punto, licenciado Clavería, lo importante que va a ser entonces por esta situación que afecta directamente a Estados Unidos, pero colateralmente vamos los países que dependemos mucho de la economía estadounidense, Guatemala es uno de ellos, también a vernos afectados. De hecho, ya hemos visto cómo la economía pues ha tenido no un crecimiento como se esperaba, ha tenido complicaciones en ir avanzando, pero que también los hogares guatemaltecos han tenido que ver de qué forma logran salir adelante con los gastos, con los pagos, porque hemos tenido desde aumentos, por ejemplo, del gas propano, aumento del combustible, aumento de los productos de la canasta básica, de la canasta básica o de alimentos ampliada también. Entonces todo es aumento. El punto es, todo esto nos está aumentando y tenemos el mismo salario. Entonces, aquí quisiera que tratáramos este punto. ¿Cómo hacer que al final el dinero rinda?
Hasta cierta medida, ¿no? Porque también sé que hay ciertos sacrificios que se tienen que hacer y que ya hay hogares que los están haciendo porque no les alcanza. Pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, normalmente una gran mayoría de la clase media tiende a salir a comer 1 o 2 veces al mes fuera, o 3. Pues ya no se va a poder, van a poder hacerlo solo una vez. Por ejemplo, las madres van a tener que ser creativas para poder estirar el dinero como normalmente se dice y gastar en lo necesario, en lo indispensable, no en lo superfluo. No se va a poder, porque la inflación cada vez se va a incrementar más. De ahí creo que la otra parte le corresponde también al gobierno central, porque efectivamente el problema de los combustibles nos está matando a los guatemaltecos en términos generales, porque tenemos sobre la espalda precios sumamente altos. Y el problema en Guatemala es que yo le pregunto a los guatemaltecos en términos generales, ¿cómo se moviliza uno? Una gran mayoría en motocicletas y en vehículos, porque el transporte es muy pobre. Sí. El transporte es sumamente pobre. Por el transporte me refiero urbano. Por lo tanto, la gente no tiene mecanismos para movilizarse más que utilizando sus propios vehículos o sus motos. Ya no es por lujo, sino es por necesidad. Es correcto. Y de ahí tiene usted las clases populares, campesinos, obreros, etcétera, que efectivamente hoy están mucho más limitados. Porque, por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, de 250 quetzales se disparó el quintal a 500. Es decir, se duplicó. La gente no tiene acceso a comprar y, sin embargo, el precio de los productos es el mismo. Y subir los salarios, si pretendiéramos subir los salarios, que no creo que se pueda, van a quebrar muchas empresas. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo consensuado, acordado entre empresarios, entre gobierno central, entre sindicatos, trabajadores, etcétera, para que se favorezca a la empresa, pero que todo el mundo pueda ganar, aunque sea una parte muy pequeña de todo esto. Así es. Dentro de los planes que nosotros podemos tomar también porque miren, acá el gobierno ha anunciado también un plan de emergencia y de preparación ante esta situación económica. Se hizo incluso un anuncio cuando estaba la situación crítica entre Rusia y Ucrania. Se lanzó un plan económico por este tema también y seguramente se tomarán las medidas, esperamos también, para hacerle frente a esta recesión económica de Estados Unidos y los efectos que pueda tener en nuestro país. Pero sin duda también a nivel personal y a nivel familiar vamos a tener que hacer un plan. Es decir, vamos a tener que utilizar inteligentemente nuestro dinero, cuidar nuestros ingresos. Y aquí, y un punto muy fundamental también que no todos estamos acostumbrados, va a ser establecer un presupuesto. Pues desde luego. Planificar nuestros gastos y poder entonces tener un mayor control de nuestros egresos. Claro. Es que si usted no planifica en un momento que se avecina una recesión y que en Guatemala ya hay una inflación, las posibilidades es que usted familiarmente entre en crisis. Claro. Entonces, lo que hay que evitar es una crisis presupuestaria al interno de la casa. Y para eso hay que planificar, hay que gastar en lo indispensable, no en lo superfluo. Y usted muy bien lo plantea, yo creo que hay que, hasta para hacer los mandados, tenemos que saber cuántos mandados podemos ir a hacer al día para utilizar el carro lo menos posible y gastar menos combustible. Y los recorridos que se puede hacer, ¿en qué orden? Es correcto, ¿no? Que vayan en una misma dirección, por ejemplo. Yo no sé, cosas que puedan servirnos. Pero de ahí también el Ejecutivo va a tener que tomar algunas medidas. Yo le he venido planteando desde hace mucho tiempo la importancia, por ejemplo, en El Salvador, que usted puso el ejemplo hace mucho tiempo, yo en un programa con usted acá, lo que hicieron fue quitar el impuesto directo al combustible y el IVA por un tiempo temporal. Pues podríamos pensar en lo mismo, para que efectivamente no tengamos la carga de un precio de combustible tan alto en un país donde el sistema de transporte es inservible.
Así es, sin duda alguna este podría ser uno de los temas también que se podrían considerar. Es correcto. Y esto es desde el Estado. Y claro, y preocuparse el Ministerio de Economía porque efectivamente no haya acaparamiento ni especulación, Sandy, porque este es el otro grave problema. Claro. Malos empresarios, que no es la generalidad, Ajá. desde luego, pero hay un pequeño grupo de empresarios que se dedican a acaparar y a especular con los precios, y esto va en detrimento de las propias familias. Por supuesto, vamos a mostrar unos datos, licenciado, porque también nos apoyamos también con ciertas informaciones en los análisis para poder ir ahondando un poco sobre este tema que preocupa sin duda alguna. Y es que, imagínense, existen varios factores que hacen crecer, de hecho, ese temor de una recesión en la economía estadounidense. Entre ellos, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés, la actividad económica inestable y los mercados volátiles. Sin embargo, existen dudas sobre qué tan fuerte será esta recesión, si esta se llegará a producirse, se llegará a dar. Un grave problema es que los precios se están disparando en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. En particular para los alimentos y combustibles esenciales, lo que erosiona el poder adquisitivo de toda familia. Vamos a mostrar otros datos, porque los bancos centrales están respondiendo al aumento de la inflación, elevando las tasas de intereses. En palabras simples, poniéndole un freno a la economía también. Sin embargo, los trabajadores se quejan de que sus salarios no están a la altura de los costos de la vida, lo que hablábamos, ¿no? Que solo están elevando la frustración. En términos generales, el dinero a las personas parece estar desapareciendo al reducirse el poder adquisitivo, y la preocupación es que esto se agrave. Sin embargo, el último reporte sobre los empleos en Estados Unidos muestra un mercado laboral que se mantiene resistente, pero el temor que existe también sobre la recesión es complicado, licenciado. Yo quisiera que usted nos pudiera dar las conclusiones de este caso, unas recomendaciones también para la población. Vea, yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales. Uno es la pospandemia en el tema económico, y otro, la guerra de Rusia y Ucrania, que ahí está y que es una realidad y que sigue y que está afectando el problema de la alimentación en el mundo, y porque ellos son los grandes distribuidores del trigo en el mundo, y segundo, los combustibles y los fertilizantes. Por lo tanto, esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta, porque de alguna manera han hecho que se produzca una inflación que puede convertirse en una recesión en el caso de los Estados Unidos, que al final nos está afectando y nos puede afectar más. ¿Qué es lo que yo considero que es importante? Primero, entender que los salarios no se van a poder aumentar en este momento, porque si usted aumenta los salarios va a quebrar empresas. Por lo tanto, es muy difícil poderlos incrementar. Lo que hay que hacer es buscar los acuerdos entre sindicatos, entre trabajadores, empresarios, para que sea un gana-gana y que el trabajador por lo menos perciba un poquito más de lo que se pueda ganar una empresa grande. Y en segundo lugar, el presupuesto familiar, cuidarlo, pero cuidarlo en serio, porque efectivamente ese presupuesto, las mamás, que son las personas que normalmente manejan los hogares, tienen que estirar la plata, tienen que estirar el dinero. Este es un momento, hablando en términos populares, de vacas flacas, y así lo tenemos que entender todos los guatemaltecos. Muy buena conclusión, licenciado Clavería, y sin duda alguna la situación económica que puede irse afectando entonces por esta recesión en Estados Unidos puede afectar de diversas formas la economía de las familias guatemaltecas, pero sobre todo también podría aumentar la migración. Y hablando de temas de migración, vamos a darle seguimiento en otras noticias a una situación, la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, porque las autoridades, a través de un comunicado de la Oficina Forense del Condado de Bexar en Texas, dio a conocer que se tiene un proceso concluyente de la mayoría de las víctimas de San Antonio. Con la cooperación de los consulados de Guatemala, Honduras y México, se ha alcanzado el reconocimiento pleno de 52 de las víctimas, cotejando toda la información necesaria para emitir un dictamen forense.
De estas 52 víctimas, 25 eran ciudadanos de México, 21 eran de Guatemala y 6 eran ciudadanos de Honduras. Se establece por esta unidad que se continúa trabajando para confirmar una última identificación potencialmente restante que se señala que sea guatemalteco, pero se esperan los últimos informes que serán actualizados más adelante. Los consulados de los 3 países están a la espera de los certificados de defunción para coordinar el proceso de repatriación. Muy bien, estas son algunas de las noticias que tenemos que compartirle. Vamos a una pausa, pero regresando hablaremos sobre un tiroteo que estuvo a punto de realizarse en Estados Unidos y lamentablemente involucra a guatemaltecos como los principales sospechosos. Vamos a regresar con este tema de análisis. Ya volvemos. Muy bien, vamos a analizar este tema que sin duda alguna causa preocupación. Le ponemos en contexto un poco. Se dio a conocer con una llamada que se iba a realizar un atentado, un ataque en Estados Unidos en la celebración del 4 de julio. Esto se reportó a través de una llamada anónima y se logró entonces por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas que no se realizara dicho atentado en Richmond, Virginia, específicamente. Cuando se identifica a las personas que estaban involucradas, que aparentemente ellos estaban en la comunicación para ponerse de acuerdo y para poder realizar este atentado, pues se identifican a las personas y son migrantes guatemaltecos que están ilegalmente en ese país. Entonces, esta es la información que se da a conocer, por eso es necesario poder analizarlo, porque vemos, se pone mala imagen de los guatemaltecos en Estados Unidos con estos actos, licenciado, o cómo lo podemos interpretar, porque si bien los buenos guatemaltecos somos más, tenemos casos que sin duda alguna, pues, nos hacen sentirnos decepcionados, ¿no?, del actuar específicamente. Vea, yo creo que puede afectar en alguna parte a los migrantes guatemaltecos, pero el migrante guatemalteco es sumamente trabajador, es muy cotizado, sí, totalmente, sumamente cotizado en Estados Unidos, porque, se lo digo porque yo pues he tenido la suerte de conocer muchos de ellos y no es ese caso. No es ese caso. No nos representan, sin duda alguna. Esos señores no representan a los guatemaltecos. Entonces yo creo que esta es la excepción a la regla. Creo que lo que hay que revisar es cuál era el actuar de estas personas en Guatemala y por qué se van de manera ilegal a Estados Unidos, porque muchas veces también muchísima gente o alguna gente o poca gente que ha participado en hechos criminales también van para allá. Y por eso es que los norteamericanos tienen la creencia de que efectivamente los migrantes en términos generales son violadores, venden drogas o son asesinos. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Eso fue parte de la campaña de política que hizo el presidente anterior en Estados Unidos y que le funcionó, pero que en la realidad no es así, porque los migrantes son verdaderamente el sustento de la economía norteamericana porque hacen el trabajo que nadie más hace, absolutamente nadie más. Así es. Hemos visto que en Estados Unidos se han registrado, de hecho, atentados, ataques, tantas masacres que se han dado en escuelas, en otros lugares también, y que en muchas ocasiones son de otras nacionalidades o incluso son norteamericanos. En este caso, que se trata de 2 guatemaltecos, pues hace plantear el tema porque vemos entonces, si los guatemaltecos se van del país porque buscan en Estados Unidos una mayor posibilidad, porque sabemos que las condiciones económicas son mejores en temas laborales, el punto es, aquí entonces, ¿dónde están los factores que pueden involucrarse para que estas 2 personas estén actuando de esta forma? Si en Guatemala vemos que si una persona a lo mejor se involucra con un grupo delincuencial es por necesidad,
si allá tienen toda la oportunidad, ¿qué los puede mover para poder realizar este tipo de actos? El fanatismo. Uno de los graves problemas en el mundo actual es el fanatismo. Así como hay fanáticos a los deportes como el fútbol, como el boxeo, como las mixed martial arts o cualquier cosa de estas, hay fanáticos políticos, ideológicos. Y usted ve gente que se fanatiza por los nacionalismos, por la religión o por tendencias ideológicas. Y de alguna manera pudo haber sucedido esto con estas personas, o simple y sencillamente encontrar una forma de vida también en agrupaciones que pueden utilizar los servicios de personas que se dedican a cometer actos delictivos y que son organizaciones terroristas. Pasa en Estados Unidos, hay mucho de eso, y eso, lo más importante, siento yo, Sandy, es que se detectó a tiempo. Eso es lo más importante. No se consumó ese hecho que hubiera dejado saber ni cuántos muertos más. Y que estas personas ahora deberán enfrentar también un proceso legal por las acusaciones y el debido proceso, no determinar si realmente ellos fueron. Así es. Y si es así, pues se impondrán las penas correspondientes, porque sabemos que en Estados Unidos el proceso es más rápido que en nuestro país si hacemos la y no solo eso, comparativa. Sino que tienen toda una estructura profesional que rápidamente puede proporcionarle a la Fiscalía datos contundentes para poder llevar el caso a una acusación y los jueces decretar una sentencia de manera inmediata, como usted muy bien lo plantea. Por supuesto, licenciado. Vamos concluyendo entonces este análisis y yo quiero agradecerle, licenciado, por acompañarnos esta noche. Gracias por estar acá y poder dar también sus aportes en estos temas tan importantes. Así vamos cerrando la parte de análisis de A la Medida, pero vamos a dejarlo con una noticia antes de irnos a la pausa sobre el Día de las Alergias, porque sabe usted que cada 8 de julio la Organización Mundial de la Alergia dedica un espacio para poder concientizar e informar sobre estas enfermedades. Preste atención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, alrededor del 20% de la población mundial padece alguna enfermedad alérgica que se manifiesta frecuentemente en la población menor de edad. Para dar un diagnóstico oportuno, los médicos recomiendan una serie de exámenes para saber si estás por algún componente o es hereditaria. ¿Qué es lo que nos puede causar alergias? Bueno, lo primero puede ser algo genético. Existen exámenes que usted puede ver cuando nacen sus hijos para ver si es alérgico a la lactosa, alérgico a algún medicamento, alérgico a los mariscos, alérgico a los ácaros, que eso es uno de los problemas que las personas no lo toman con mucha seriedad y dan muchas, pero muchas alergias y bajan mucho las defensas del sistema inmune. Eso es lo primero, ver que no sea hereditario. 2, investigar bien con nuestra alimentación a qué somos alérgicos, observar mucho a nuestros niños y adultos mayores. Y 3, también es muy importante los fármacos. Existen alergias de medicamentos que muchas personas se recetan, que van a la farmacia sin una receta médica o se compran los medicamentos en ciertos lugares. ¿Y qué es lo que pasa? Puede hacer que sea alérgico a esos componentes. Durante la temporada húmeda surgen algunas alergias como el broncoespasmo y algunas que se manifiestan de manera cutánea. Estas son algunas recomendaciones para evitar padecer alguna alergia y elevar el sistema inmune. Los partidos Valor y Unionista se preparan con los detalles para celebrar las asambleas nacionales extraordinarias de diciembre y hacer así la proclamación de candidatos a puestos de elección popular. Los partidos políticos Valor y Unionistas tienen programado desarrollar sus asambleas nacionales extraordinarias el 11 de diciembre del año en curso. Ambas actividades políticas se realizarán en el mismo lugar, un reconocido hotel de la zona 10 capitalina. En las agendas de las sesiones coincide que se entrará a conocer, aprobar o improbar convenio de coalición en caso de existir, lo cual daría paso a la primera coalición de cara al próximo proceso electoral entre las agrupaciones políticas Valor y Unionistas. Además, contemplan elegir y proclamar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, de forma conjunta, en el mismo lugar de la